Domingo 12 del tiempo ordinario, meditamos la palabra que la liturgia nos ofrece en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura tomada del libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 20, versículos 10 al 13. Dijo el profeta Jeremías: oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo, como un guerrero temible, por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 68 responde a la lectura. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Por ti he soportado afrentas y la vergüenza cubrió mi rostro. Me convertí en un extraño para mis hermanos. Fui un extranjero para los hijos de mi madre. Porque el celo de tu casa me devora y caen sobre mí los ultrajes de los que te agravian. Pero mi oración sube hasta ti, Señor, en el momento favorable. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sálvame por tu fidelidad. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión. Vuélvete a mí. Que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Que lo alaben el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que se mueven en ellos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Ya saben que el salmo entero cantado está por separado para quienes lo necesiten o lo quieran escuchar. La segunda lectura que toma la liturgia de hoy es de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 5, versículos 12 al 15. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley. Pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora en el Evangelio que estamos tomando acá, estaba mirando la cita, es de Mateo 10, 26 al 33. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas?
Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes que está en el cielo. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En estas lecturas en las que vemos, por un lado, el llamado, ¿no? El llamado que se tiene a una misión. Dice Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y nos manda a revelar la buena nueva. Dice, lo que ustedes han escuchado en secreto, dice, lo que han escuchado en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. El llamado vocacional que tiene todo cristiano desde el bautismo, por ser hijo de Dios y tener su espíritu, que permanece en nosotros si no estamos en pecado grave, nuestra misión es dar testimonio de la verdad, de la luz, del camino, verdad y vida. Proclamar el Evangelio a tiempo y a destiempo, donde haya oportunidad y donde no la haya. Esa es nuestra misión y por eso el Señor nos anima y nos dice, no tengan miedo de los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Ténganle más bien temor, miedo, al que puede, dice, arrojar el alma y el cuerpo al infierno. Qué importante es tomar la dimensión de lo que Cristo ha hecho. En la segunda lectura de San Pablo a los cristianos de Roma, Pablo nos dice, ¿no? Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Pero dice, no hay proporción entre la desgracia, en una palabra, del pecado y el don que se nos ha conferido por Jesucristo, ¿no? Dice, no hay comparación entre la transgresión de Adán, que es figura del que debía venir. Dice, no hay proporción entre el don y la falta, porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Cristo ha vencido la muerte. Cristo, nosotros por su muerte y resurrección, también morimos con Él al bautizarnos. Al bautizarnos somos injertados en su muerte para renacer a una vida de la gracia, a una vida de hijos de Dios, a una vida de acuerdo con el Evangelio, con la voluntad de Dios. De manera tal que ya no tenemos miedo a los que matan el cuerpo, a los que nos pueden perseguir por causa de llevar una vida conforme al Evangelio. Ya no debemos tener temor porque el Señor nos dijo, yo estaré con ustedes. Vayan y hagan que todos los pueblos sean discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos alimenta con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Él nos da la reconciliación para que retomemos fuerzas y nos levantemos de nuestras caídas. Pero para nuestra misión nos dice, yo estaré con ustedes. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, proclamen desde lo alto de las casas la buena nueva. El Señor nos impulsa a llevar adelante este ministerio que es una prolongación del suyo. Nosotros como bautizados somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, donde Él es la cabeza y nosotros sus miembros. Él no tiene otras manos, otros pies, otra boca. Solo cuenta con nosotros, que también al ser bautizados somos hijos de Dios en el Hijo. Únicamente debemos tener temor al pecado. Ese es nuestro único mal del que debemos huir. Y por eso es importantísimo cuidar la vida de la gracia de nuestra alma. Estar siempre unidos a la vid. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y el que está unido a mí da mucho fruto.
Si alguna vez tenemos la desgracia de caer en un pecado grave, correr a la confesión, correr. Porque la confesión es el mejor exorcismo que puede existir. Jesús, a través del sacerdote, nos absuelve de todos nuestros pecados, nos libera del cautiverio del pecado y nos restituye a la vida de la gracia de hijos de Dios si la hemos perdido por el pecado grave. Nos fortalece para que no volvamos a caer. Por supuesto, con el corazón contrito y arrepentido, Él siempre nos espera para un nuevo inicio, pero nunca darle lugar al pecado en nuestra vida. El pecado y Dios no pueden coexistir. En estos días pasados leíamos las lecturas donde Jesús decía, no pueden servir a Dios y al dinero. No pueden poner su tesoro en las cosas materiales. Pongan su tesoro arriba, en las cosas del cielo, donde no hay polilla ni herrumbre, ¿no? Entonces, qué importante es eso, cuidar nuestra alma, el estado de nuestra alma, que siempre esté limpia de pecado grave. Somos imperfectos, pero al menos que el pecado grave no tenga morada en nosotros. Y aunque no caigamos en pecado grave, que si caemos nos vamos corriendo a confesar, a recibir la gracia del Señor nuevamente, pero aún con los pecados veniales es buena la confesión periódica. Algunos van cada semana, yo soy una. Algunos papas iban cada semana, el Padre Pío lo recomendaba, ir semanal porque así uno puede cada 8 días, si comulga todos los días, tiene la gracia de la indulgencia plenaria diaria, ¿no? Que la puede ganar de las formas establecidas. Pero hay otras personas que se confiesan cada 14 días, otros una vez al mes. Pero qué importante es acudir al sacramento de la reconciliación porque además nos ayuda a crecer. Nos ayuda a que, al menos yo, ¿no? De mi experiencia, lo que les puedo compartir es que yendo semanal me hago guiar, el sacerdote me orienta, voy descubriendo cada vez más cuáles son esas imperfecciones, ¿no? que con la ayuda de la gracia del Señor podemos ir tratando de mejorar, para ir siendo cada día mejores en nuestro camino de conversión. Y al mismo tiempo nos da una fuerza, uno siente la liberación, ¿no? Uno se siente livianito cuando se va a confesar. Pero lo que quiero decir en síntesis es, cuidemos el estado de nuestra alma. Jesús dice, los necesito, vayan a proclamar el Evangelio, proclámenlo desde lo alto de las casas, no se lo escondan. Ustedes son los que tienen que ir a dar testimonio de mí. Y no tengan miedo de los que matan el cuerpo, ténganle miedo a aquel que puede matar las almas. Y ese es el pecado. Y por eso es que Pablo a los romanos les dice, no hay proporción entre la desgracia del pecado y el don recibido por Jesucristo, porque nosotros tenemos ahora acceso a la vida de la gracia. Entonces, no desaprovechemos el sacramento de la reconciliación, de la confesión, para que nos ayude en nuestro caminar. Y siempre tener la confianza plena en el Señor, que como lo dice el profeta Jeremías, oigo rumores por todos lados, ¿no? Están esos que están maquinando a ver cómo hacerme caer, dice Jeremías. Pero el Señor está conmigo, dice, ¿no? Como un guerrero temible, por eso mis perseguidores son los que tropezarán. Se avergonzarán de su fracaso. Señor de los ejércitos, dice, ¿no? Canten al Señor, alaben su nombre, alaben al Señor porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. No tengamos miedo de proclamar el Evangelio. Es normal que nos segreguen en la sociedad de hoy, que es un nuevo modo de persecución. Es normal que no nos dejen acceder a cargos, porque el justo molesta. El que es seguidor de Cristo es una espina para alguien siempre, porque el seguidor de Cristo procura vivir como vivió Cristo, aún a pesar de las imperfecciones. Ese es su modelo y es el camino, la verdad y la vida que queremos seguir. Entonces, que no nos extrañe que nos digan fanáticos, que nos segreguen, que no nos tengan en cuenta para determinadas cosas. No importa. Es mejor salvar el alma
que ir por la puerta ancha que lleva a la perdición, de la que dice Jesús, y que van de a montones por ella. No, nosotros seguimos el camino que nos marcó el Señor, camino estrecho que lleva a la vida eterna, el camino de los mandamientos, de la vida en la gracia, donde nuestra mirada tiene que estar en la eternidad, no en lo de aquí que pasa. Entonces, ser misioneros y, como Jeremías, decir: no tengo miedo, ¿no? El Señor está conmigo. Maquinen lo que maquinen, me hagan lo que me hagan. La fuerza mía no es mía. La fuerza mía viene de Él. Y por eso el Salmo también, ¿no? Dice: respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Es un clamor, y dice: que lo vean los humildes y se alegren, vivan los que buscan al Señor. Porque el Señor escucha a los pobres de espíritu, a los que dependen de Él en todo, a los que tratan de buscar la santidad. Él los escucha y no desprecia a los cautivos. Mi oración sube hasta ti, Señor. Nuestra fuerza está en la oración. Para poder misionar y cumplir esto que nos pide Jesús, primero, arraigarnos en la oración, nuestra fe firme e inconmovible en el Señor, procurar la unidad a Él a través de los sacramentos, lanzarnos en nuestros ambientes, con nuestro mismo modo de vivir, que se note que somos cristianos, que se note que leemos el Evangelio, que se note que seguimos el camino, la verdad y la vida. Que así sea. La gloria para el Señor.